colombianos, el abogado Miguel Ángel del Río pone a temblar a la fiscalía de Francisco Barbosa, pero también al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y esto porque él actualmente es el abogado de la familia de Jorge Enrique Pizano y va a establecer cómo llegó el tarro de cianuro a la casa de Pizano. Esta es la promesa que hace Miguel Ángel del Río para buscar la justicia. Pues el abogado dijo que buscará que avance la investigación por la muerte por envenenamiento de cianuro de Jorge Enrique Pizano, quien fue controller de la Ruta del Sol 2. Durante una entrevista este viernes, el abogado Miguel Ángel del Río se refirió a la investigación por la muerte de quien fue el controller del proyecto Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano. Las declaraciones se han dado luego de que la hija de Pizano lanzara críticas en contra de Néstor Humberto Martínez. Juanita Pizano ha dicho que aunque su padre y Néstor Humberto fueron muy amigos, en algún punto de la vida se habrían distanciado. Es falso que Néstor Humberto Martínez y mi padre hayan tenido una buena relación, dijo su hija. Por otra parte, las palabras de Miguel Ángel del Río fueron en el diálogo de la W. El jurista dijo que continuará trabajando para que se sepa la verdad en el caso Pizano. Así lo dijo: vamos a llegar hasta el final para establecer que aquí han faltado elementos materiales por probar. Doy un adelanto, vamos a establecer que hay personas que ocultaron elementos probatorios y vamos a establecer cómo llegó ese tarro de cianuro a la casa, porque no hay registro por parte de Jorge Enrique Pizano de su compra. Además, el abogado aseguró que una de las empleadas ha dicho que no había ningún tarro de cianuro previo a la muerte de Pizano. Señores, delicado esto, ¿no? Por último, Miguel Ángel del Río confirmó que el FBI está llevando una investigación paralela sobre este caso. Estados Unidos ha tenido la información de primera mano y están haciendo la investigación. Esperemos a ver si aparecen las cámaras del circuito cerrado, porque todo esto se lo llevó la fiscalía, con los computadores de Pizano, correos y pruebas contundentes. ¿Qué pasaría con estas pruebas? Pues ahí adelanta Miguel Ángel del Río que hay una investigación paralela con el FBI por la muerte de este controller. Señores, ¿caerán los culpables? Yo creo que sí. Poco a poco tendremos que tener paciencia para que se sepa la verdad. Por otro lado, y como lo habíamos anticipado, los congresistas no se van a bajar el sueldo, están poniendo toda mano de peros para no hacerlo. Y esto porque se está tramitando en el Congreso un proyecto de ley de JP Hernández que dice que hay que quitar la prima de servicios, pero los congresistas se oponen, diciendo que unos están pagando campañas, que unos se endeudaron para ser congresistas y que están pagando préstamos, y que unos pues tienen hijos en colegios muy caros y que no les alcanza este dinero. Además, hay un fuerte debate porque Isabel Zuleta, la congresista del Pacto Histórico, comparó su sueldo con el de futbolistas, señores, alegando que pues estas personas ganan mucho y que hay congresistas comprometidos y que pues en la diferencia de sueldos un congresista ganaría muy poco, ¿no? Pues el representante JP Hernández y la representante Isabel Zuleta dialogaron en la W y se dijeron de todo, señores. Fuerte el debate y acalorado, ¿no? Isabel Cristina expresó durante el debate de este proyecto de ley el pasado 17 de agosto diciendo lo siguiente: ¿por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación, y la opinión reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo mismo he pasado noches enteras leyendo. Con respecto a esto, Zuleta explicó que lo que parece que le gusta a los medios y a las redes es sacar de contexto su intervención. Yo me mantengo en la posición que tenía hace muchos años. Yo lo expliqué y además así lo demostró la votación. Por su parte, JP Hernández en su primera intervención explicó que se mantendrá firme luchando para que esto se logre. No lo han sido los pronunciamientos de la senadora Zuleta. Y realmente lo decimos, los congresistas no se van a bajar el sueldo hasta que no se cambie la Constitución. Estas personas, después de que conocen que ganan platica, pues es difícil de que vayan a votar por algo que les baje sus comodidades. Siempre lo hemos dicho, partido al que sea que pertenezca, ellos no se van a bajar el sueldo. Esto es simplemente una cortina de humo diciendo que presentan proyectos de ley y que siempre se caen. Lógicamente siempre se van a caer. Escuchemos la intervención de este debate y de lo que dijo Zuleta, ¿no? Que la hizo la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico. ¿Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho? Porque la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este congreso el esfuerzo, la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo. Pues esa es una de las intervenciones y por eso saludamos justamente a la senadora Isabel Zuleta, quien nos acompaña a esta hora. Senadora, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? También nos acompaña el senador Jonathan Pulido, a quien muchos conocen como JP Hernández, autor de este proyecto para reducir el salario de los congresistas. Senador, buenos días para usted.
Marcela, buenos días a usted y a todos los que están ahí en la W. Bueno, senadora Isabel Zuleta, hay quienes están recordándole a usted lo que decía en el pasado y le recuerdan que usted comentaba que si un salario es para vivir con dignidad, que las cifras de lo que ganaban los congresistas pues eran absurdas y que otros no tienen nada mientras que los congresistas pues reciben estos salarios millonarios. Parece que usted ya cambió de opinión y ahora sí está de acuerdo con estos privilegios que tienen los congresistas. No, lo que parece es que les gusta a los medios y a las redes sacar de contexto una intervención. Yo me mantengo en la posición que tenía hace muchos años. Ayer lo expliqué, además así lo demostró la votación. Yo resalto la necesidad de que los congresistas hagamos el esfuerzo y tengamos la dedicación exclusiva a la que nos convoca la Constitución Política en su artículo 180, esa dedicación exclusiva que requiere de un esfuerzo y que por lo tanto ese esfuerzo tiene que ser demostrado ante la sociedad, que realmente es la parte final de mi intervención. Al principio de mi intervención, además, hago alusión a la necesidad de que este debate sea mucho más amplio sobre la reflexión de la necesidad de mayor equidad en los salarios para el país. Senador Jonathan Pulido, pues este es solo uno de los argumentos que escuchamos ayer. La senadora Karina Espinosa también pues ha generado controversia porque ella pidió claridad, dijo que necesitaba saber cuánto iban a ganar finalmente los congresistas para saber si a ella le servía o no ir a sesionar presencialmente o si era mejor sesionar a través de Zoom. ¿Usted qué piensa de todos esos argumentos que escuchó? ¿Cree que sí va a tener futuro este proyecto con toda esa oposición que está generando? Al final me mantendré firme luchando para que esto se logre. Han sido pues los pronunciamientos de la senadora Zuleta, la senadora, pero hay más pronunciamientos de otros senadores que en esto subliminalmente o muy de frente, como Piedad Córdoba, salieron a manifestarse en contra de esta reducción de los salarios, aunque finalmente todos votan sí, pero como lo decía un senador, de manera obligada. Yo digo que esta es una discusión eterna, tal y como lo decía ahorita Julio, es una discusión eterna porque ya son más de 24 proyectos que se han presentado. Y ojo que lo que les servía a los congresistas era que se presentara por acto legislativo, porque un acto legislativo requiere de 8 debates en tan solo un año. Estos son 4 debates en 2. Entonces ahora, como ya vieron que con este proyecto sí se les va a reducir el salario, sí es probable que logremos aprobarlo, están a decir que lo mejor es un acto legislativo, pero oh sorpresa, tuvieron 18 actos legislativos décadas para aprobar la reducción y no han querido hacerlo. Las mentiras, ayer el senador Juan Diego Chavarría acudió a una gran cantidad de mentiras que sus mismos compañeros, después de que él salió, mintiendo. Sí, senadora Isabel Zuleta, yo quisiera ir al punto en el que usted mencionaba, por ejemplo, el tema de los futbolistas. Es que a ellos les paga la empresa privada, el sueldo de ustedes no sale de la empresa privada. Los congresistas tienen que sesionar 2 días a la semana y, por ejemplo, la semana pasada ustedes sacaron la excusa de que había paro de taxistas para no sesionar. Y usted también en otras declaraciones dijo que es que su sueldo estaba hipotecado para hacer campaña. ¿Y por qué nosotros les tenemos que pagar la campaña a ustedes? ¿No le parece que es un descaro esos argumentos que usted está dando? Pero lo primero es que es un descaro que ustedes no sean capaces de poner la intervención en contexto. O sea, es un descaro que se limite esta discusión precisamente a una parte de la intervención. El descaro que yo vi ayer es precisamente que no se le diga con toda claridad al país que efectivamente la Constitución en su capítulo 6 es el que rige lo que hacemos, lo que dejamos de hacer los congresistas. Por lo tanto, para cambiar la Constitución, y no es una mentira, senador JP, esa es la realidad que tenemos. Nosotros nos exigimos rigurosidad. Es un descaro que usted le diga al país que entonces vamos a cambiar la Constitución vía a un proyecto de ley y no a un acto legislativo, un proyecto de acto legislativo. Esa es la realidad concreta y nosotros no podemos decirle mentiras al país. Entonces, es un descaro que no se tenga la claridad de qué hacemos con el salario. Yo propuse la discusión, por supuesto. ¿Qué se hace con el salario de los congresistas? Ese fue el principio de la discusión. Yo creo que es una discusión muy importante. Realmente cuánto recibimos fue una de las principales discusiones ayer. Hay muchas dudas, la reducción sobre la reforma tributaria que tuvimos. Eso es principal para el país, por supuesto, pero es que lo que estamos diciendo aquí es, ojo, la rigurosidad con la que se lleve este trámite va a depender de si efectivamente va a ser una ley de la República o no. Y no que después lo tome la Corte Constitucional. Le hago una invitación, Isabel, yo le hago una invitación. Esto siempre se ha manifestado en un círculo vicioso. Presentan proyectos de ley como actos legislativos, lo hizo el señor Gustavo Bolívar en el Senado y donde siempre votaron negativamente, siempre tumbaron estos proyectos de ley. Ahora JP Hernández también da la vuelta
para quitar la prima de servicios, y aquí los senadores vuelven y se justifican de no quererse bajar los sueldos, aquí pues con la senadora Isabel Zuleta, que dice que pues esta plata se mide en el esfuerzo de cada congresista. Varios van es a calentar silla como lo hace el señor Miguel Polo Polo, que va a editar sus fotos y sus videos, señores, pero que realmente presenten un proyecto de ley, realmente que cambie la vivencia de todos los colombianos. No lo hay, ¿no? Siempre van es a ganarse esta plata. Algunos figuran, lógicamente, con sus proyectos de ley, pero otros solo aportan el voto y justifican estos sueldos. 43 millones de pesos que salen de nuestros impuestos, sin contar todos los privilegios que dan en primas y demás, ¿no? Increíble, señores. Además de la UTL, las camionetas y demás. ¿Cuánto nos cuesta un congresista? Una fortuna a cada colombiano. Aquí lo único que pasaría es que pues el presidente por decreto bajara esta prima de servicios, pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque todos los empleados públicos le quitarían esta prima, ¿no? ¿Qué tocaría hacer? Cambiar la Constitución de Colombia para que estos congresistas no se les incremente pues año tras año de una forma impresionante su sueldo. Increíble. El aumento fue más de 5 millones de pesos mientras un colombiano se parte el lomo. Sigamos escuchando y miren la tremenda discusión que se armó entre JP Hernández y la señora Zuleta. Creyendo que los colombianos son idiotas. Si uno va a modificar la Constitución, claro que requiere un acto legislativo. Pero aquí no estamos modificando la Constitución. Está diciendo que una modificación a la ley pero yo sí me leo la Constitución. Yo sí me leo. Ahí dice claramente lo que hay que hacer. La única forma de cambiar la Constitución es para no bajarte el salario. No hay otra. No, mentirosa, porque sí se puede bajar el salario. La ley cuarta. Otra forma de cambiar la Constitución, pues dígamela y dígale al país cómo se cambia la Constitución. Son 8 debates para cambiar la Constitución. Usted le está mintiendo al país. Zuleta, la ley cuarta es la que habla del salario de los congresistas y es la que nosotros vamos a modificar, es la única ley marco del país. No le mienta a Colombia y no crea idiotas a los colombianos. Podemos modificar la ley cuarta. Modificar la ley cuarta. Esto ya está aprobado incluso por el mismo gobierno que nos da la base y que dice que no, señor, lo que usted leyó ayer no es un aval del gobierno. ¿Cómo va a creer una discusión jurídica? Porque sencillamente no conoce el trámite de los medios de comunicación. Consulten a los juristas a ver si nuestros compañeros actos legislativos se han presentado y no los han querido aprobar. Por medio de la Constitución han presentado 18 actos legislativos y no los han querido aprobar. Modificando la ley cuarta, yo no. El salario de los congresistas está en la ley cuarta. Y ha aprobado proyectos de acto legislativo. Y si usted presenta un proyecto de acto legislativo, va a contar con mi voto. Usted que dice que ley hasta tarde le hace la ley cuarta, ahí está el salario de los congresistas, donde están los 3 parámetros: asignación mensual, gastos de representación y prima especial de servicios, y esa es la ley que vamos a modificar. Y ayer su compañero, su cómplice, Juan Diego Echavarría, lo dijo: no le mienta al país y no crea idiota a los colombianos. Si no quiere bajarse el salario, usted dice que cree idiota a los colombianos, pero si esta ley pasa, porque todos estamos de acuerdo con ella. Si fuera mentira, si nuestro proyecto fuera mentira, no tendría aval del Ministerio de Hacienda ni de Función Pública, ni los conceptos que no lo tienen, si ahí los tenemos nosotros. Permítame, senador JP. No, usted es mentiroso, no es una aval. Senadora, le dijo el Ministerio de Hacienda que estaba de acuerdo con su proyecto. Senadora Zuleta. Eso no es un aval. La iniciativa legislativa del gobierno no la presentó. Senadora Zuleta, ¿usted nos puede indicar en qué parte de la Constitución se determina la asignación de los congresistas? Porque es que efectivamente yo estoy leyendo aquí la ley cuarta de 1992, que es la que determina la composición del salario de los congresistas. En la Constitución eso no sale. A ver, yo creo que es muy importante lo que dijeron ayer varios de los senadores. Y esta discusión merece todo el rigor que los abogados nos han venido a ilustrar aquí. Senadora, pero yo le pregunté por la Constitución, que es lo que usted ha mencionado varias veces en esta entrevista. Sí, pues estoy atento a su respuesta. No le escuché. Estoy atento a su respuesta. ¿En qué parte de la Constitución se define el salario de los congresistas? El artículo 187 de la Constitución dice claramente, ¿por qué? Porque ayer hubo un debate sobre si teníamos derechos adquiridos o no. Y a eso hice referencia en relación a las campañas políticas. Porque nosotros lo que estábamos planteando inicialmente era que se pudiese cambiar y que esta discusión se diera y nosotros no legisláramos para nosotros, sino para los futuros congresistas. En el marco de ese debate se trae a colación el artículo 187 de la Constitución. El artículo 187 dice, congresista, la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central. Más aquí no establece cuál es la base para el salario de ustedes, que eso sí está en la ley cuarta que menciona el senador.
¿O me equivoco? No, esa asignación que fue fruto del debate, ¿por qué? Porque es que se ha venido ampliando el salario de los congresistas cumpliendo este artículo. Y entonces si nosotros cambiamos la base, que fue la discusión de ayer, si cambiamos la base salarial y esa asignación basada en el artículo 187 se vuelve a modificar el próximo año, ¿qué le estamos diciendo al país? Que nuevamente estamos en un salario alto. No, cambiemos las cosas de fondo. Cambiamos las cosas de fondo y a eso es que estoy haciendo referencia con ese artículo 187. Esa asignación, ese artículo puede cambiar si hacemos un proyecto de acto legislativo y precisamente eso es lo que queremos. Si nosotros queremos hacer un cambio parcial, de momento, para que todo el mundo esté tranquilo, para que ustedes digan que efectivamente tenemos la voluntad, pues maravilloso, saquemos adelante esto. Pero el próximo año vamos a tener la misma discusión, vamos a tener que aplicar el artículo 187. Y no es un asunto de nuestro presidente Gustavo Petro, no, es un asunto de la Constitución y el constituyente así lo decidió. Sí, senador JP, pues ahora que usted mencionaba que había apoyo del gobierno, justamente nosotros estábamos preguntándole al ministro del Interior sobre esto y quisiera preguntarle a usted también. ¿Usted tuvo la oportunidad de hablar con el ministro? ¿El gobierno está apoyando este proyecto? Y miren que yo he sido uno de los que más diferencias he tenido con este gobierno y tengo que reconocer que desde el Ministerio de Hacienda, ojo, desde el ministro Ocampo, el ministro Ocampo conoció este proyecto y dijo que le parecía muy... nos dio aval favorable, solo que como salió del ministerio, entonces le correspondió al ministro Ricardo Bonilla emitirlo, y nosotros tenemos ese concepto favorable por parte del gobierno representado en el Ministerio de Hacienda. Han presentado 18 actos legislativos. Esta senadora está engañando a Colombia. Ellos quieren que sea por acto legislativo porque, como lo dije al principio, son 8 debates en tan solo un año, es imposible aprobarlo, y una cosa es el aumento que se coloca que está en la Constitución, y otra cosa es cómo se conforma el salario que está en la ley cuarta, y es la que nosotros vamos a modificar. Grandes juristas y constituyentes me han dicho, impresionante que hayan encontrado esta forma, porque esta forma es muy viable para aprobar esa reducción de salario a los congresistas. Pues es el debate eterno sobre la reducción de los salarios de los congresistas que continuará el próximo martes en la plenaria del Senado. A los senadores JP Hernández de Alianza Verde e Isabel Zuleta del Pacto Histórico les agradecemos por haber estado. Ay, señores, esto sí está para alquilar balcón. Este debate pues no tendrá fin porque no se bajarán el sueldo. Quieren acto legislativo para después tumbarlo en votación, ¿no? Y pues acá JP Hernández sí dice algo cierto. Aquí, como se constituye el sueldo de ellos, se puede sacar esta prima de servicios, pero no lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Usted, que es colombiano, después de ganar 43 millones de pesos, ver las bondades que tiene el Congreso, pues ¿qué pasa? No van a votar algo que les reduzca en 10 o 15 millones su salario. De no acabar esta discusión, señores. Y pues vamos a informarles de lo último que aparece en Odebrecht. Por ejemplo, acá dice Cuestión Pública. Se pregunta, ¿sabían Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Sarmiento Jr. de las coimas que se pactaron para que una empresa de su conglomerado y su socio Odebrecht se quedaran con la Ruta del Sol 2? Ninguno fue condenado. Explora y juega, señores. Por otro lado, Vicky Dávila sacó la portada a Santos. Ustedes saben que Vicky Dávila desde hace rato le tiene las ganas de que Juan Manuel Santos pague por los delitos de Odebrecht. Ella publicó una portada que se titula El Nobel de Odebrecht. Y dice acá, se cierra el cerco sobre Juan Manuel Santos y los dineros sucios de la multinacional de los sobornos que entraron a sus campañas en 2010 y 2014. Estados Unidos y la Fiscalía colombiana tiene las pruebas. Semana revela la Ruta de la Plata y sus protagonistas. Enrique Peñalosa, que casi nunca trina sino en contra de Gustavo Petro, dice lo siguiente: preocupa que muchos estén tratando de desviar la atención de la financiación de las campañas. Mucho más importante es que la justicia diga quién es el funcionario 3, que según las autoridades de Estados Unidos fue el funcionario de alto rango en el Ejecutivo durante los 8 años del gobierno de Santos y que recibió pagos por $3.4 millones a través de sociedades por la corrupción con Odebrecht. Dicen además las autoridades de Estados Unidos que Estados Unidos y Corfi Colombiana saben quién es. ¿Ustedes a quién le apuntan que sea el Colombia Oficial 3 mencionado en el documento del trato que hizo Aval con la justicia de Estados Unidos? Por último, mañana revelan una entrevista de Daniel Coronel al señor José Elías Melo. Recuerden que este fue el expresidente de Corfi Colombiana. Esta entrevista se hizo el día en que tembló Colombia, señores. Y es curioso, ¿no? ¿Será que por esto tembló en Colombia? Dice aquí José Elías Melo. Escuchemos el adelanto. Yo trabajaba en Corfi Colombiana y Corfi Colombiana no era una tienda. Es hoy en día la compañía más rentable del grupo Aval. Es una compañía con inversiones en más de 20, controla en más de 20 compañías, con inversiones de 10 o 15 más compañías. Está temblando, está temblando.
No se muevan. No se muevan, no se muevan. Sí. En terremoto no hay que correr. Vamos con calma. ¿Será lo que estoy diciendo que está generando esto? Señor, y eso que todavía no se ha publicado. Con solo decirlo ya. Ya tiembla. Tremendo esto, señores. No dejen de perderse esto en Revista Cambio, señores, con Daniel Coronel. Tremendas las revelaciones que va a hacer José Elías Melo, ex presidente de Corfi Colombiana. Tremendo. Colombianos, díganos entonces qué piensan de estas noticias donde pues el abogado Miguel Ángel del Río estará tras la pista de quién o cómo llegó esta botella de cianuro a la casa de Jorge Enrique Pizano. ¿Quién la pondría ahí, señores? Ese es el misterio que toca revelar y yo sé que el abogado va a llegar hasta el final de las cosas. Por otro lado, ¿qué piensan de esta discusión que hubo entre la señora Zuleta y el senador J.P. Hernández sobre la reducción de sueldos? No quieren y no lo van a hacer. Muy amables por escucharnos y nos vemos en uno próximo.